decíamos que en este bloque íbamos a hablar de ESI y está Mabel Busaniche con nosotros y está Laura Rodríguez. Mabel es una ex docente, una de las primeras impulsoras de ESI en Santa Fe, y Laura dirige el pabellón juvenil de la cárcel de Las Flores, y hoy hubo un evento muy importante porque se habló de educación sexual intramuros, en el marco de toda esta revolución que se ha generado, esta oposición. Lo importante de empezar a hablar de estos temas en contexto de encierro también. ¿Qué pasó hoy en el pabellón? Sí, seguro. Bueno, en contexto de encierro nosotros trabajamos con jóvenes alojados que oscilan entre 16, 18 y algunos ya tienen 19 y 20 por distintos procesos. Hay 22 jóvenes en estos momentos y nosotros nos veníamos dando todo un trabajo al interior de la institución respecto de hacer lugar justamente a las voces de ellos en relación a poder hablar de ciertas cuestiones que tienen que ver con cuidar su cuerpo, cuidar el cuerpo del otro. Allí fue como empezamos a hacer lazo con el programa ESI ya desde el año pasado y hemos podido este año concretar el primer encuentro. La idea fue empezar a capacitar a todo el personal que trabajamos en lo diario con los jóvenes, que trabajamos en el contacto y en la educación diaria de ellos. Empezamos por formarnos nosotros, los adultos, en una primera instancia. Es fundamental. Yo escuchaba a Laura y habló de cuidado del cuerpo y automáticamente habló de formar al adulto que va a dar esos cursos. Hoy la discusión está dada por qué es lo que le van a enseñar a mi hijo en la escuela, o qué es lo que le enseñan a mi hijo en la escuela, en el jardín. Le enseñan a masturbarse, he escuchado muchas veces, les enseñan a ser homosexuales, como si eso fuera una mala palabra. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ESI, Mabel? Bueno, yo primero quiero felicitarlos a ustedes porque realmente han traído a Laura como testimonio. Me parece que en la medida que la sociedad escucha los testimonios reales de dónde está la ESI después de largos años de trabajo, vamos a empezar diríamos, a desestructurar todo este discurso anti-ESI, yo diría con una perspectiva, no me gusta decir perversa, pero a veces pienso que hay cierta cuestión que pareciera que en vez de querer favorecer a la niñez y a la adolescencia, en vez de buscar las raíces, en vez de estudiar juntos y juntas con ellos y ellas, ver los materiales, descifrar a partir de los materiales que están en las escuelas, que le toca a esa niña, niño desde inicial, que pasa por la primaria, que sigue en el secundario, que hay también materiales para los institutos de formación docente donde aprende la nueva docencia a tener toda esta panorámica con todas las temáticas, porque si hay algo que hay que desmistificar, que la ESI es solamente biología y es biologicista. Yo siempre digo, de aquí para acá parece que es, pero la ESI es todo, porque la ESI son las emociones, son las fantasías, son los deseos, el poder pensar, el poder preguntar. El poder pensarse en relación al otro. Al otro y a su propio cuerpo, a sus sentires. ¿Qué pasa con cada una de esas personas? ¿Qué pasa con estas personas que están en el encierro y que pueden tener varios años y que por primera vez una educadora o un educador se plantea y les dice, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes, con sus deseos, con sus relaciones con los compañeros? Es decir, esta cosa que yo siempre digo, sería muy triste que la Argentina retrocediera con esto. Incluso cuando hablamos de estas diferencias, uno debe pensar que no es lo mismo hablar con un interno, por más que sea juvenil, a un chico que está en el jardín, que tiene que aprender otras cosas. Y uno se pregunta, los contenidos que se dan o que se planifican, ¿tienen esto bien claro? Absolutamente bien claro. Es decir, para la currícula de la ESI, en todos los niveles, se trabajó años
antes del 2006. Sí, porque estamos hablando de que esto es una ley nacional, más allá de que acá Nacional, en Santa exacto, Fe se está y discutiendo la ley provincial, que es a partir de esta ley. Claro, y a partir de esta ley, con algunas modificaciones que se hizo a nivel provincial, pero es la base, la matriz es la ley. Que tiene que ver básicamente con quién aplica Por esto supuesto, y con los grupos de capacitación. Con los grupos de capacitación, y también la provincia tiene sus grupos de capacitación. Acá no nos olvidemos que tenemos 54 docentes especializados, que son los que han ido a la cárcel, que son los que se mueven en toda la provincia, que está centro-sur y centro-norte con sus propias características, que van evolucionando año a año, viendo dónde está faltando ESI, porque la ESI nunca se termina. Nosotros podemos decir, hay una etapa de sensibilización en toda la escuela secundaria, en todas las escuelas secundarias de la provincia, pero con la sensibilización no basta. Hay que entrar a acompañar a la docencia, de qué forma, las preguntas, porque también esto toca a la docencia, no solamente toca a las familias, sino que toca a la docencia. Y la docencia, que nosotros empezamos a ver en el 2008 cuando comenzamos, que decían, uy, otra cosa más nos traen, tenemos la mochila de responsabilidades y ahora tenemos que dar educación sexual integral. Ahora vos vas a las escuelas y encontrás docentes y docentes que dicen, ¡qué suerte! Y están defendiendo la ESI. Eso quiere decir que también tuvieron modificaciones personales, ellos y ellas, y además también con sus hijos y sus hijas, y también en la escuela. Es decir, esto es un cambio radical de paradigma. No podemos estar hablando como en el siglo XIX o XX. Llegó el siglo XXI con todas sus transformaciones. Un cambio de paradigma, una ideología de género, como No. se suele decir. A mí me enoja mucho esa palabra, porque la verdad que tendrían que haber buscado otro lema motivador para la discusión. Solo lo que encontramos que ideología aparece en un documento de Ratzinger, o sea, el Papa, el último Papa antes de el Francisco. Papa Benedicto. Exacto, y que cuando empiezan a ver la cuestión que siempre ha preocupado a la institución, no a las personas que dependen de distintos credos, creo que a la institución jerárquica empezó a preocuparse esta cuestión de buscar, de sacar de lo natural y del cuerpo humano, como si naciéramos así, no podremos cambiarnos jamás, y sí empezar a ver estas perspectivas de género que significa lo cultural, lo social que nos atraviesa y que nos va transformando. Mabel, también. una pregunta. Lo de la ideología, Sí. te digo. La ideología está ahí, ideología de género en ese documento. No existe, no lo encontramos más en ningún lado. No entendemos qué se quiere decir. Es una perspectiva. Esi no dice que está mal ser hombre y ser mujer. No, Lo que dice es que hay otras formas de autoconcebirse. pero por supuesto. Y de procesos personales, y de deseos personales. Y además, esas personas que tienen esa disidencia, diríamos, sexual, que en general han sido muy marginados y demás, tienen el apoyo de leyes. Entonces, esto es lo preocupante. Quiere decir que las leyes que tenemos no bastan, ni son suficientes para poder trabajar sobre ellas. Nada en la ESI van a encontrar, nada, que no está avalado por las leyes. Incluso quiero decir una cosa más, el aborto que dicen, oh sí, la ESI lleva al aborto. En la página 36 de los lineamientos curriculares dice, se hablará del aborto de acuerdo a los contextos de la ley y de acuerdo a las leyes promulgadas. Y eso se sigue haciendo. Hoy no está promulgado. No está promulgada No, la ley del aborto, aborto. pero hay algunos abortos que se permiten y esos se conversan porque eso los hospitales públicos lo aceptan. Claro, en relación a la ESI yo te escuchaba decir esta cuestión de lo legal, digamos, para nosotros lo importante que trabajamos muchísimo en garantizar los derechos de los jóvenes, entendiendo que la privación de libertad, que es un derecho tan valioso, es el que está privado, el resto de los derechos deben ser garantizados. Entonces para nosotros es un orgullo que podamos, que los jóvenes puedan acceder a esto, que es del orden de lo legal, digamos, del orden de una normativa. Exacto. No incluirlo es quedarnos por fuera de una normativa. Exacto.
que ya socialmente nos está marcando otro paradigma, otras inclusiones que tiene que ver con la diversidad de deseos, la diversidad de gustos, las identidades diferentes. Laura, ¿cuáles fueron los resultados que ustedes tuvieron en esta primera jornada de capacitación de ESI en cuanto a la reacción de los jóvenes que están allí y a las preocupaciones que ellos tenían? En realidad, viste, hoy que fue el primer encuentro, fue con los adultos que vamos a trabajar y fue muy interesante, primero porque la convocatoria fue altísima. Yo me sorprendí, la institución se abrió y nosotros invitamos a otros programas, compañeros nuestros, que es un programa de libertad asistida y otro dispositivo de encierro, que es la División de Asuntos Juveniles. Bueno, y los compañeros se acercaron realmente con mucho interés a compartir este espacio. Los que integraban el taller eran tanto personas civiles como personas del servicio penitenciario, hombres y mujeres, que formamos parte de una gestión mixta. Y bueno, aparecieron preguntas en los adultos respecto de sus propias trayectorias. Como por ejemplo, ¿cuáles? De lo que le pasa con sus hijos, respecto a cuáles, bueno, ¿y qué le vamos a decir a los jóvenes? ¿Qué se les dice? Hay como mucho temor, hay vergüenza, se siente culpa, pero ¿por qué tiene que ver? Porque no hablamos de estas cosas. Claro. Me parece que ese es el gran tema. Nunca se habla. Y lo que se habla es tabú. Claro, y me quedo con otra cosa que también mencionabas, Mabel, este tema de es continuo. Claro. La enseñanza del ESI, porque pienso, por ejemplo, en la sexualidad en la tercera edad. De eso tampoco se habla. Y sin embargo es algo que debemos empezar a hablar, porque la calidad de vida cada vez es mayor y nuestros abuelos tienen relaciones sexuales y de esto no hablamos. Y cuando decimos, me hago cargo yo como papá de lo que le enseño a mi hijo, pero muchas veces en las casas tampoco se habla, o se habla mal. Claro, lo que vos estás diciendo es un mito que realmente la ESI lo trabaja bastante y tiene materiales, que es el mito de la eterna juventud como la expresión máxima de la corporidad, de expresión en las mujeres de determinadas formas y ahora los varones también. Es decir, si no vamos desestructurando desde muy niñas y niños el amor romántico, el amor eterno, que ojalá sea como lo tuve yo, por ejemplo, pero no se da y hay nuevos tipos de familias que esas niñas y niños lo están viviendo. Entonces, no poder hablar de los nuevos tipos de familia, por ejemplo, que la sociedad los ve, que los niños, los adolescentes los ve. Es decir, yo siento como que no se naturaliza lo que se tiene que naturalizar y se naturaliza lo que no se debe naturalizar. O sea, todas estas cosas que vienen con procesos cambiando, porque nosotros los seres humanos vamos cambiando y las sociedades van cambiando, entonces todo eso entra en la ESI, porque todo el cuerpo entra en la ESI y en todos los campos disciplinares entra la ESI. Desde la parte de historia, desde la geografía, desde las matemáticas incluso. Me acuerdo que en un taller había un profesor de matemática que dice, yo la inclusión la voy a trabajar de alguna manera con algunos círculos concéntricos. La creatividad también de la docencia a partir de lo que le toca. No hay nada que esté fuera de la ESI. La educación física, por favor. Seguro. Por Mixta. favor, mucho. No solamente mixta, cómo se trabaja con las chicas y los chicos. Qué discriminaciones sigue habiendo para las niñas y para los niños, ¿no? ¿Qué deportes hay para uno y para otro? Para uno y para otro. El escándalo que significa que ahora hay fútbol para las chicas. Las jóvenes nos están dando vuelta. Vienen no solamente bailando, vienen con todas las preguntas y es bienvenido que sea así nos interpelan, como a la docencia, si interpelan a las familias, y ojalá que podamos tener buen diálogo con las familias, porque la verdad que no nos merecemos, ni ellos ni nosotros, nadie, estas distancias y estas cuestiones que se van verbalizando, que no
no nos hace bien, no nos hace bien como sociedad, Pero además, no nos hace bien. sí, quiero agregar algo, digamos, que pareciera que tiene que ver es la sexualidad con la genitalidad y Claro. no tiene que ver con eso. No solo. Es mucho más amplio. Claro, no solo. Exacto. A nosotros nos pasa que pareciera que hablar de sexualidad es el acto sexual a Claro. lo mejor. Claro. Y es un conjunto de cosas que tienen que ver con toda una formación mucho más íntegra, que es cómo miramos el cuerpo del otro. Nosotros en la institución, es una institución donde está atravesada por mucha violencia, Sí. entonces de construir todos los días ciertas prácticas, ciertas miradas, ciertas cristalizaciones. La y violencia todo se eso. trabaja muchísimo, desde Es muy todo pequeño se trabaja la violencia. Y además, esta cosa que nos interpela mucho, que es el acoso, ¿no? Los niños y las niñas y las jóvenes fundamentalmente están siendo acosadas y los abusos sexuales intrafamiliares son Y severos. tienen derecho a la información, ¿no? Totalmente. Y esta es una herramienta. La principal que debemos poner a disposición. Gracias a las dos. Bueno, No, muchas gracias a vos. ustedes y sigan trayendo Gracias. ejemplos. Gracias a ESI. Porque han trabajado años anteriores también. Nosotros les proponemos establecer una nueva pausa, nos quedaríamos charlando horas fundamentalmente para despejar dudas. Esta es una herramienta, hay que saber usarla y no hay que negarse a la oportunidad de conocerla en profundidad. Pausa, ya regresamos. Tell Butch and I tonight.